para una misión peligrosa? Den un paso al frente. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Hoy os voy a hablar del concepto de la elegancia. Ser elegante, que yo creo que es una gran confusión. Desde el finísimo estudio, ubicado en un domicilio de mala muerte, Te voy a hacer pedazos. Adiós, chiquitita. esto es... Mira, nene, te quiero presentar aquí algo espectacular. No empecemos a jugar y con tontería. ¿Dónde estás? Volcamos por la izquierda. Finísimo Podcast. Antonio. Opiniones, anécdotas, entrevistas, discusión, noticias que a todos importan, noticias que a nadie importan. Y las obvias consecuencias de dejar a un narcisista solo frente a un micrófono. Y ahora, un hombre que no merece presentación. Hola, Toñito. Antonio Sempere. My special friend Antonio. Finísima persona. Amigos, lunes de Finísimo Podcast, estamos aquí de nueva cuenta con este extraño esfuerzo de comunicación y de periodismo, como dice el buen J.R. Yaca, pero aquí estamos intentando darles a ustedes algo de contenido variado, pero sobre todo de charla entre amigos que he tenido la enorme fortuna de hacer a lo largo de mi vida y que al menos a mí se me hacen muy interesantes, al menos a mí se me hacen más interesantes de lo que yo puedo ser. Entonces, ya ellos hacen, digamos que la carga pesada y yo nomás me dedico a cosechar los elogios de, oye, qué bien te quedó el podcast. Y digo, bueno, uno que es mañosillo para esto, pero para estos fines, obviamente, uno tiene que rodearse de personas capaces. Y hay que decir de que entre estos amigos que he tenido el privilegio de cultivar en tanto tiempo, hay algunos que vienen de mucho tiempo atrás y hablo mucho más tiempo atrás de lo que podríamos afirmar que es el contacto con una amistad a nivel profesional o a nivel académico siquiera. Nuestro invitado de hoy nos conocemos de cuates de que nuestros papás eran amigos, compartían un hobby en común que es sumamente peculiar, sui generis, que era el automovilismo, concretamente el automovilismo off-road. Como decía una calcomanía que vi en uno de esos talleres de los que hacían las preparaciones de los automóviles de aquel tiempo, decía, asphalt is for sissies, dirt is for racing. Básicamente, ya lo saben, el asfalto es para los mariquetes y la tierra, este lodo, este cochambre, es para echar carreras de verdad. Estos vehículos que ustedes conocen como los Baja Boogies o como cualquier cosa eran la categoría off-road y ahí se conocieron mi papá, Juan Antonio Sempere, entonces le llamaban el churumbel del volante quizá. Él conoce a nuestro buen amigo Armando Regadas, padre, que bueno, pues ya los dos están echando carreras en alguna nube por ahí arriba, pero por fortuna los hijos de Armando y los hijos de los Sempere hicieron buena amistad, y yo después me topé con Armando, hijo, en la universidad también, los dos somos comunicólogos. Armando Regadas, ¿cómo estás, hombre? Es un placer. Pues es un placer que me des esa presentación tan interesante. Van a decir que soy interesante, imagínate. No, interesantísimo. Es que, a ver, hay otra cosa que ustedes no saben. Casi todos mis amigos, por azares del destino, eran hijos de amigos de mis papás, y como que había un 90% que esos hijos de amigos de mis papás eran mayores a mí y a mi hermano, en consecuencia. Y eran como nuestros tutores informales en un montón de cosas, porque eran los tiempos no de la monocultura que dicta un algoritmo, sino que decías, bueno, esta música está muy, muy, muy fregona, y ¿quién la hace? Y esta tutoría corría a cargo de tus amigos mayores y con más experiencia. Y creo que lo primero que nos unió a este nivel eran dos cosas. Uno, los cómics, concretamente los de Asterix y Lucky Luke. Exacto. Y por supuesto la música, el rock, que hoy vamos a hablar también largamente del tema, pero sí me acuerdo que, o sea, eran las épocas de los cassettes grabados, de los largos viajes de fin de semana, donde pues no había mucho que hacer, o sea, no era pues cada quien en su teléfono aquí a navegar en internet y a matar el tiempo un rato, sino que te inventabas cosas que hacer, y hemos tenido unas experiencias que cuando las repasemos van a sonar como de la edad de piedra. Totalmente. Pero pues tienen 40 y tantos años, que no tendría por qué ser tanto tiempo, ¿no? Y olvidas el factor Intellivision Atari, que también fue algo así, bueno, que tuvimos mucha
¿cómo se llama? Convivencia con eso, ¿te acuerdas? Los juegos de 8 bits. De hecho, intercambiamos un tiempo consolas. O sea, ustedes tenían Atari, tenían un montón de casas de Atari, nosotros habíamos comprado Intellivision, teníamos un montón de Intellivision, y de repente hicimos un swap ahí estratégico. Cuando ya nos cansamos de jugar nosotros los de Intellivision, a ver, échame los de tu Atari, y pues ahí te va con todo y consola. Y eran largas jornadas también de estar descubriendo, porque no era como hoy de que todo es la cultura de la inmediatez y el de la satisfacción inmediata por lo mismo, ¿no? Sino que era de, bueno, va a ir mi papá a Estados Unidos, va a traernos un cartucho de Atari o un cartucho de Intellivision o lo que fuera en aquel momento. Y era desde la decisión de qué nos puede traer, y no solo el qué nos puede traer, qué va a encontrar. Porque al menos tu papá hablaba inglés, Armando, pero mi papá estaba pobre, el bolsito estaba negado. Entonces yo agarraba los catálogos de Intellivision y le ponía tacha a los juegos que ya teníamos. Y decía, de los demás, este es el número 1 que me interesa, este es el 2, este de ruleta no me interesa mucho, este de aprender a contar tampoco, pero este de Dungeons and Dragons se ve padre. Y era todo un proceso de procurarte un entretenimiento que si ves ahorita esos juegos de 8 bits, bueno, pues te mueres de risa, pero yo todavía, te voy a ser honesto, esta Navidad vi que había salido una cosa que se llama Intellivision Sprint, me parece. Sí, lo vi. Y dije, híjole, o sea, que nada más no lo pedí porque si mi esposa ve entrar a otra consola, aunque sea retro, va a decir, no. No, ya no. Fíjate que hoy otra anécdota que me gustaría compartir con el amable auditorio. Cuando quisieron hacer una carrera de 24 horas de coches, pero de ¿cómo se llama? De control, de los de las pistas de, no me acuerdo. No los dejaron porque los iban a quemar. Exacto. Pero es que no los dejaron porque los iban a quemar 24 horas. Sí, los Scalextric, ¿no? Exacto. Y acabamos haciéndola análoga. Sí, la de la clásica carreterita, no sé si las nuevas generaciones lo sepan, pero una carreterita, tú pintabas en el piso con gis una pista. Y se trataba de irle dando chiripiscos, o ¿cómo se llaman estos? Sí, garnuchazos. Para que avanzara, tenías derecho a 3 garnuchazos y que no se saliera de la pista. Entonces, pues, obviamente, el que a garnuchazos llegara en primer lugar, pues era el que ganaba. Bueno, pues echaron 24 horas dándole garnuchazos a los coches. Eso fue la locura. O sea, sí. Eso fue de esas experiencias que dices, ¿por qué lo ibas a hacer? Y la respuesta obligada es, ¿y por qué no lo íbamos a hacer? Obviamente aquí era una maniobra muy profesional. O sea, el decir, bueno, hicimos un análisis obviamente de pros y contras de hacer esta carreterita pintada con gis y dijimos, a ver, si vamos a estar caminando sobre la carreterita vamos a acabar borrando el gis, ¿no? Porque eso es o sea, debe ponerte de rodillas en el piso a pegarle a tu cochecito y para que hacer que avanzara. Entonces, se demarcó toda esta pista con masking tape. Sí. En lo que sería como que el piso inferior de la casa de mis papás en Valle de Bravo. Y fue en diciembre de, pues creo que de 1981, 82, una cosa así en la prehistoria, como les digo. Sí, pero aparte, Armando, hacía un frío del demonio. Esa noche bajó la temperatura casi a 0 grados. Las mamás preocupadas de que los escuincles estaban despiertos 24 horas al hilo. Bueno, hacíamos turnos para dormir, obviamente. Pero bajaban de repente con chocolate caliente, o con refrescos, o con tortas, o con esto. Nos mantenían ocupados y alimentados. Ajá. Pero, o sea, sí, la intención era que estas duplas que hacíamos, teníamos una escudería de 3 coches cada uno, y era correr 24 horas con estos cochitos. O sea, alguien diría, en un momento te aburres de... Claro que no, señores. O sea, se hicieron pruebas de clasificación, se hizo todo en la infraestructura de una carrera real, pero pues a garnuchazos. Entonces, vamos, no recorrimos las distancias que recorren sus equivalentes en la vida real, pero fue excesivamente divertido, fue excesivamente ilustrativo decir a qué límites puedes empujar el cuerpo humano entre la infancia tardía y la adolescencia, digamos, pues ya entrando casi saliendo de prepa, ¿no? Eran los mayores, ¿no? Sí. Y los chicos estábamos entrando a secundaria o por ahí, ¿no? Sí. Me acuerdo muy bien. Yo, la verdad, me dio mucha flojera, ¿sabes? Tú te rajaste como los meros machos, pero tu hermano, Fernando, sí le entró. Sí, ese sí le entró. Y mi hermano también, Juan Manuel, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, también entró.
Luego mi hermano estaba como somnificado porque pues, era el más chico de los niños ahí y alguien le dijo o había escuchado a uno de los mayores hablando diciendo que los traileros se tomaban café con Coca-Cola para mantenerse despiertos. Entonces agarró una Coca-Cola y le echó Nescafé 2 cucharadas y la batió y dijo que la mezcla era asquerosa, pero al parecer era efectivo. Y me acuerdo que de repente lo volteamos a ver y pues un niño de 8 años creo que tenía, y así no con la Sobredosis de cafeína. Sí, no sabía dónde estaba parado, pero no podía cerrar los ojos, literalmente, ¿no? Fue un cagadero esa noche, o sea, alguien se puso a comer tortas de huevo sobre la pista, cayó huevo en la pista, obviamente, se atascaron los coches, bueno, pasó de todo, pero la verdad fue instructivo, fue divertido, y persiste en la leyenda de nuestras respectivas infancias y adolescencias. Y obviamente lo traduces al tiempo actual y dices, pues ya después creo que eran los maratones de gente jugando videojuegos horas y horas, y me voy a aventar el Diablo 4 y voy a estar ahí subiendo de niveles, todo este rollo, pero esto era simplemente análogo, ¿no? Y Totalmente. Como esas experiencias teníamos 20,000, ¿no? Porque aparte, no sé si te acuerdas también, las idas a las carreras de coches, demarcaban en los puntos, digamos, más delicados, ponían pacas de paja, ¿no? Para que se salieran los coches, pues, al menos no se llevaran a algún cristiano ahí, o sea, que algo los frenara un poco, ¿no? Eran o llantas o pacas de paja, pero los pacas de paja eran más baratas. Pues acabando las carreras, hacíamos así con los packs de paja, hacíamos casitas y fuertes y nos peleábamos con piñas de los árboles, nos aventábamos guerra de piñazos, o sea, cosas muy cavernarias, pero era parte de tu crecimiento y de tu formación, ¿no? Pero lo que más recuerdo, digo, aparte de estas cuestiones, eran, sí, esos albores de la tecnología a nivel de entretenimiento, que eran las primeras consolas, y sobre todo el compartir lo que era la música, el compartir los medios a través de, pues ahí tengo un cassette o préstame el disco, yo lo grabo, o préstame una película en VHS o beta, sí. Y vamos a verla, porque hasta esos momentos duplicar cosas era complicado. Sí. Sí, yo por ejemplo una vez intenté, fíjate, en un tianguis comprar la película de The Wall, de Pink Floyd. Salió en el 79 la película, pues estoy hablando del 81, 82, una cosa así. Y nos dieron una cosa que pues estaba muy mal grabada, tuvimos que ir a reclamar, nos fuimos a pelear, pero no pudimos verla porque simplemente era muy complicado hacer una copia de un videocassette, ¿no? Ahorita ya quisiéramos nosotros, ¿no? Había esquemas de protección también para las películas que le ponían como un adherible, que entonces las cabezas de grabación o de reproducción no funcionaban si al mismo tiempo estaba conectado con... O sea, buscaban métodos para evitar que pudieras duplicar las cosas. Pero al final de cuentas la gente se las ingeniaba, ¿no? Los primeros videoclubes eran videoclubes piratas. Antes de que llegara Blockbuster, que ahorita lo ven como una reliquia, que qué curioso. Antes de eso, al México, al menos todos los videoclubes eran gente que grababa cosas directo de la televisión, de HBO, de Cinemax en Estados Unidos, y las traía para México. La mayoría venían sin subtitular. O sea, era todo era el salvaje oeste del entretenimiento, ¿eh? Sí, nosotros íbamos a una casa en el Pedregal que ahí vivía un amigo y tenía su videoclub en el garage, entonces entrabas al garage y tenía todas las películas ordenaditas, tú ya pedías, tenían un catálogo con unas máquinas, 2 hojas Bond escritas a mano, en máquina de escribir, y ahí veías la película, es esta, y ibas por ella y te la daban y ya te la llevabas, y era otra cosa. Y después pues, llegó el Videocentro, que el Videocentro tuvo toda una era antes de Blockbuster. Claro, vibrarás de emoción con Videocentro. Exactamente, que era una broncota porque llegabas un poco tarde son el viernes, ya no había películas, te tenías que llevar las que hubiera, era otro mundo. Sí, la oferta era muy magra, me acuerdo. Y fíjate que es una de las cosas que yo siempre le he dicho a la gente cuando hablamos de estos temas de, pues como lo ponías tú en el otro podcast que tenías, ¿no? De que cuéntanos más, abuelo. Cuéntanos más, abuelo. Ahí les va la historia. Yo cuando vi Star Wars en el 76. Que salió en México más o menos esa fecha. 77, sí. 77. Del 77 al 80, que salió la segunda parte, la del Imperio Contraataca. Cierto. No vi nada de Star Wars, nada relativo a Star Wars. No volví a ver la película. Mi papá ni loco me había llevado a verla 2 veces. La primera medio le agradó, la segunda me sácate a volar. Ya, demonio. Sí. Entonces, yo entre 1977, que salió la primera, y 1980, que salió la segunda, no vi nada relativo a Star Wars, nada de contenido. O sea, para llegar a la secuela, digamos, llegaste con tus recuerdos de la primera y nada más.
Ay, ¿sabes qué? Las estampitas que venían con unos chicles. Ah, claro, había álbumes de estampitas y al menos en ese fotograma que sacabas de cada una de las escenas dices, sí, me acuerdo que esto pasó, ¿no? O sea, exacto. Entonces, cuando llegabas a la segunda parte, no habías visto nada de contenido hasta ese día. Entonces, cuando la veías, la secuela, pues se te hacía espectacular, porque además la habías jugado en tu cabeza durante 3 años. Sí, todo el mundo armaba historias. No, lo que va a pasar es eso. Y siempre había alguien informado, Sí, ¿no? sí. No, lo que pasa es que ahora resulta que Leia va a ser la heroína y tú la creías, ¿no? No, y matan a Wookiee. Al Wookiee es bien triste que maten a Chewbacca. ¿Tú en serio? Y siempre había alguien que tenía demasiada información, generalmente toda mal, pero hacía correr unos rumores ahí brutales y la gente se los compraba. Entonces, ya que llegabas a ver la película, decías, mira, resulta que no estaba tan informado este vato como decía estarlo. Yo hice mi fanfic. A ver, en aquella época mucha gente hacía sus fanfics y hasta... Creo que también detonaba la gente que hacía, obviamente, sus dibujitos y esas cuestiones y eso. Y hacía sus propios cómics e historias. Y el fanfic, en serio, era curioso porque... No voy a exagerar. Yo leí fanfics de aquella época de Star Wars que tenían mejor trama que las precuelas de Lucas. Entonces, digo, no lo dudo ni tantito. ya no se digo que de alguna de las entregas modernas como Acolyte y esas barbaridades que hemos tenido que ver últimamente. Pero esos tiempos, honestamente, era otro tipo de cultura. Y aparte, no era como ahora de que se ponen de moda los zombies. Hay 82 películas de zombies y series y cómics y videojuegos y todo. No, había la película de zombies. Las películas del espacio, sí hubo una breve oleada que dijo, pues, viene esto y viene Battlestar Galactica y esta se va a convertir también en tele, y después la serie de tele de Buck Rogers y pues ya vamos a hacer Star Trek, pero esa olita del espacio no duró mucho. O sea, y de repente ya entraba pues Indiana Jones y de repente entraba ya cosas más como E.T. Entonces ya empezaba a manifestarse más la idea del blockbuster veraniego, como esas pequeñas, ni siquiera se les llamaba franquicias, eran propiedades intelectuales que las primeras Superman, que son un poquito posteriores a las de Star Wars, eran un universo en sí, pero no es de que esas generaron 20,000 películas de superhéroe, eran las de Superman, y párale de contar. La primera Batman visible en cine llegó hasta 89, ¿no? Sí. Entonces sí. Ya pasó un rato, ¿no? Sí, la primera de Batman. Yo la de Superman fue la primera que vi en videocassette. La primera de Superman con Christopher Reeve. Christopher Reeve. Y ahora, a ver si me acuerdo bien, porque digo, en esos recuerdos, ustedes tenían de esas teles de pantalla gigante de proyección, que era una cosa que ahorita si se las describimos van a decir, no, eso jamás existió. No, en efecto existía. O sea, eran 3 tubos que cada uno proyectaba la imagen en un color. Entonces te sentabas en la situación correcta y veías color a gran escala. O sea, porque era una proyección, no era un cinescopio. Y aparte ustedes tenían otra cosa que yo creo que solo supe que ustedes lo tenían. El famoso, creo que era videodisco. Sí, todo lo tengo. Eso es antes, señores, para que piensen, antes del Laserdisc, que se acuerdan que eran unos discotes tamaño vinil, pero pesados como un compact disc. Antes de eso hubo el videodisco. Y yo no conocía a nadie en el mundo que tuviera uno más que los regadas. Y sí, me acuerdo que eran contadísimas porque hasta conseguir las películas era un lío, ¿no? Sí. De hecho, lo compró mi papá. Mi papá era un adicto a ese tipo de cosas. Siempre le encantó ese tipo de cosas. Y te digo, esa televisión sota la compró. Pues yo era el más popular cuando vino el Mundial del 86. Todo el mundo quería llevarlo a la quería casa. ver la tele a la casa, ¿no? Pero ese videodisc, él lo compró con un paquete como de 20, 25 discos y traía muy buenos títulos. Traía El Padrino, traía El Ciudadano Kane, traía Romeo y Julieta. ¿Sabes qué traía? Que a mí me gustaba mucho y la verdad nadie le entendía. ¿Cómo se llama? Un documental del primer disco de ¿cómo se llama? Fleetwood Mac. ¿Del Rumors? Del Rumors. Entrevistaban a todos los de la banda y la tocaban. ¡Qué genial! Y te digo, los discos ahí los tengo todavía. Una vez fui al Chopo para ver, dije, pues a ver si a alguien le interesa comprar. Coleccionista. No, el que más me dijo, déjame, te doy 20 pesos por cada uno. No, estás loco, mejor lo voy a regalar. No, exacto. O sea, eso eventualmente encontrarás o el medio para reproducirlos, porque no sé si tu videodisc siga funcionando. No, imagino que no, pero o habrá la forma de sacar esa información a otro lado, pero es curioso, hubo un momento que ciertas películas de Star Wars en Laserdisc
se hicieron muy populares y muy codiciadas porque no tenían todos los arreglos que les fue haciendo George Lucas después. O sea, todavía salía el original Anakin Skywalker, que no era Hayden Christensen, sino que era un señor ahí medio gordito, simpaticón. O sea, eran otras cosas que dices, sí, o sea, la versión que tú conociste y que viste en películas existió brevemente en ese formato y en algunos VHS, y después lo retiraron del mercado para sustituirlos por las versiones autorizadas por el creador. Pero entonces eso adquiere un valor particular. Yo creo que también mis Laserdiscs ahí están en casa de mis papás también reposando. El aparato no puede reproducirlos. Pero siempre encuentras dónde y quién. O sea, aquí viviendo en Estados Unidos, el otro día nos dimos una vuelta por un mercado de pulgas. Uh-huh. Y encontramos un señor que su negocio es vender, ¿cómo se llaman estos? No sé, se llaman Victrolas o fonógrafos. No, los fonógrafos, estos antiguos que son estas consolas que realmente producían discos de 78 revoluciones y eso. Y toda la acústica viene de la caja en sí del mueble donde están construidos, ¿no? ¿Sí? Y son artefactos, son como de museo, pero él también vende agujas, vende discos, restaura muchos de los discos que vienen en malas condiciones, entonces tiene sus métodos de revivirlos. Nunca van a sonar ni siquiera como un vinil de los que conocimos nosotros en algún momento, o los que se han puesto en moda últimamente. Y ya mucho menos, digamos que no van a sonar como los medios digitales. Pero tienen un carácter muy especial que cuando los oyes dices, esto es una pieza de conversación, además de un testimonio de una época, ¿no? Que eso es lo que está interesante, ¿no? Oye, pues ahí tengo un bonche que eran de mi mamá, de 75 revoluciones. Pues mira, aquí estamos por mudarnos de casa y una de las cosas que negocié con la señora que es de decir, bueno, el entretenimiento auditivo corre a cargo mío. Y yo sé que, uno tiene las cuentas de Spotify, de Tidal o lo que si mandes, pero, como le dije, pues también a mí me gusta mucho preservar muchas cosas en formato físico, ¿no? O sea, los discos y los cassettes y estas cuestiones, ¿no? Y ese señor me dijo, dice, si un día te interesa, te consigo uno de estos aparatos para tu casa. Y ahora venden como que muebles donde puedes poner ese tocadiscos viejo o esta cosa acá. Y complementa como que una sala de escucha, ¿no? Entonces, de repente le estaba diciendo a mi mujer, ¿sabes qué? Me gustaría tener una cosa así. O sea, es como... Hay un aspecto ritualista dentro del acto de pararte y poner un disco y poner la aguja y todo este rollo, que nunca se compara a la experiencia de, bueno, pues agarro el teléfono y abro la aplicación y mando y las bocinas sonos lo detectan y lo proyectan. O sea, es muy práctico eso, está muy padre. Pero ese otro acto tiene una comunión especial y es lo que ha hecho que no mueran formatos como el vinil, precisamente, que a la gente le gusta sentarse y ver el arte y el gran formato, digamos, del disco de 33 revoluciones y leer los liner notes y ver un montón de cosas que dices, antes era lo normal, ahora se ha vuelto como que la excepción, pero vuelve, o sea, ahora la música en formatos físicos está teniendo un regreso, ¿no? Y dices, bueno. Ahí te va como el abuelo Simpson, ¿no? Muchachos que no oyen discos completos. El arte de oír un disco completo ya no existe. Sí. A mí me pasó el otro día también, o sea, aquí hacemos muchos viajes largos en carretera. Y le digo a la flaca, en lugar de armar un playlist, vamos a oír este disco, vamos a oír el Rumors de Fleetwood Mac, o vamos a oír el The Wall de Pink Floyd, o el Dark Side of the Moon, o vamos a oír el Misplaced Shuttle de Marillion, o el Tubular Bells de Oldfield, y tiendes a hacerlo con discos, o sea, estoy mencionando discos de antes porque ahora también el disco como disco completo se ha perdido mucho, hay pocos artistas que te hacen un disco completo. Son artistas de singles, singles aquí, singles acá, todos son colaboraciones, entonces todo el mundo está como que mezclado y colabora con este y con este y con este y con este. Entonces, esa idea unitaria de vamos a oír este disco que obedece a un momento muy específico en la historia de una banda y a un estado de ánimo o a un reflejo de lo que están viviendo ellos en materia de éxito y de impacto y etcétera. Y el mismo mundo en el que se estaba realizando esta obra es un testimonial. Y cuando lo escuchas dices, ok, es que esto era importante en aquella época por esto y por esto y por esto. Y esa es la parte... Creo que suena muy poético, pero es la parte bonita de escuchar estas cosas, ¿no? Exacto. Y digo, pues, sin criticar ni mucho menos, ¿no? Pero pues era otra forma de escuchar la música. Sí, tuvimos la fortuna, creo, y por ahí se habla de que esta generación, la Generation X famosa, tiene la fortuna de haber vivido este link entre las dos épocas, ¿no? Sí. Porque
el que a nosotros nos haya tocado el nacimiento real de Internet saliendo de la carrera, pues nos dio a pie a decir, ok, esto, o sea, digamos, la vida análoga que ustedes ven con tanta nostalgia a través de series como Stranger Things, etcétera, eso fue lo que nos tocó vivir a nosotros también, pero ya la vida digital y este nuevo mundo nos tocó verlo nacer y ver las conexiones vía dial-up y esas cuestiones que era, no uses el teléfono porque estoy usando internet y no descuelgues porque me cortas la señal y tengo que bajar una foto de 17K y me está tardando 3 minutos, ¿no? Sí, está el Napster puesto. Bueno, ya no empecemos con esa historia que eso fue maldición y bendición al mismo tiempo, ¿no? Esos sistemas de compartir música. Yo no sé tú, pero yo sí me dediqué a buscar exclusivamente esas rarezas que yo sabía que existían, pero que me habían eludido en todas las tiendas. O sea, no, esto tiene que existir en Napster y alguien lo tiene que tener, ¿no? Y creo que de las primeras que sí me animé a bajar fue la colaboración entre Brian May de Queen con Eddie Van Halen, de esta canción que se llamaba Starfleet, que era el tema de una serie animada así estilo de muñecos, de robots. Sí. Que era un temazo aparte, ¿no? Y eran ellos dos pues ahí palomeando. Un rolonón espectacular. Y después la conseguí en LP ya muchos años después. Pero sí, mi versión de Napster era así como que, al fin, o sea, la encontré, ¿no? Sí, yo también encontré muchas cosas a través de Napster. Y digo, pues fue una etapa, ¿no? Que muy criticada por la piratería, causó todas esas broncas y todo, pero a final de cuentas pues, seguimos en las mismas, ¿no? O sea... La piratería sigue siendo y seguirá siendo la piratería. Pues. Ese es otro tema, ¿no? O sea, como que, si te acuerdas, creo que la época fuerte del combate a la piratería empezó con el tema de los CDs, ¿no? De los compact, ¿no? Entonces, y los DVDs y el hacerlos por región. Había tantas cuestiones tan raras que decías, o sea, creo que la intención es buena, pero ¿sabías que más tardabas en desarrollar un sistema de protección para software, para películas, para música, para lo que fuera, que en un mes ya lo veías circulando por otro lado? Las primeras antenas parabólicas, nadie pagaba los servicios en México. O sea, había decodificadores y entonces te pasaban unas claves ahí kilométricas que, o sea, llegas a tu decodificador y después con el control remoto pones estas combinaciones de letras y números y das de cuenta que estabas utilizando la Enigma Machine del profesor Turing porque, ok, esto, ya tengo sonido, ¿no? Entonces, era, o sea, una época muy, muy, muy extraña, pero pues nos tocó vivirla y esa es la parte interesante. Ahora, volviendo a la modernidad, Armando, pues, entre otras cosas, tiene tanto el podcast de Conexionistas como la página de Reseñando, donde buscas obviamente acercar a la gente a productos y tecnologías y cuestiones así. Y ahorita estamos notando que la gente se está alejando de los websites tradicionales en busca de otra forma de consumir esos contenidos. Ya no es común ni sentarte a leer un blog, ni escuchar un podcast de puro audio. O sea, la gente lo sigue usando, pero ya no es tan frecuente como antes. Y además como que son como nichos más específicos. Pero el tema de me voy a sentar a ver una película, a escuchar un disco, lo que sea, pues sí, cambió la plataforma, pero la gente que todavía tiene la idea de buscar su entretenimiento físico tiene una ventaja sobre los demás. A mí me pasa en una tienda de libros, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien me estaba diciendo el otro día, porque hablé de unas anécdotas que me pasó en un Barnes & Noble de acá, y decía alguien, qué curioso, una persona menor de 60 años que todavía consume libros físicos. Digo, es que el libro físico, o sea, yo soy muy fan del libro digital, cuando me voy de viaje, de vacaciones, y pues no me quiero llevar un altero de libros, que era lo que antes hacías, ¿no? Te llevabas los que creías que ibas a leer en el viaje, y la mayor tragedia era quedarte sin libro en el viaje, ¿no? Sí. Pero ahora, o sea, yo digo de alguna manera que sigue teniendo una ventaja cosas como los libros, de que puedas llegar a una librería y ver los estantes y hablar con un empleado y que te enseñe qué llegó y que tengas un acercamiento con toda la oferta, que eso no te lo da una tienda virtual. O sea, ves fotos, pero no ves el aspecto palpable, que esa experiencia táctil sigue siendo muy poderosa, ¿no? No, hombre, a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es meterme en las librerías de viejo, a buscarle.
No, te encuentras cada cosa. Y yo también ya estoy leyendo mucho en digital. Yo tengo mi Kindle y la verdad, ¿sabes qué? Me facilita mucho. Yo estoy sufriendo mucho de la vista, Sí. sobre todo para ver de cerca. Ujú. Entonces me encanta que el Kindle le ajustas la letra y lo lees a tu nivel, ¿no? Digo, creo que caben 4 letras cada pantalla, pero bueno, el caso es que con eso he solucionado mucho mi problema que tenía antes de que de repente los libros, sobre todo los de bolsillo y los más baratos, Ujú. tienen la letra muy pequeña, ¿no? Sí, los paperbacks son infames. O sea, yo no Exacto. puedo. Yo empecé a utilizar lentes para leer, para los paperbacks acá, que decía, oye, qué barato es comprarme un libro. Sí, pero espérate, la letra es de este tamaño, ¿no? Entonces, decía, a ver, hay de dos. Y como dices tú, el Kindle, esa fue la solución. Y otra cosa maravillosa, el poder leer de noche sin tener la luz prendida y molestar al de al lado, ¿no? Sí. creo- Me acuerdo de mi abuelo leyendo con una lupa. O sea, agarraba su librito y con una lupa se lo llevaba. Cuando me gusta mucho el libro, la verdad compro el físico, pero si no, Sí. me quedo mientras con el digital. Ahí sí, Digital no hay ninguna bronca. yo sí di el brinco allí, sí. Soy más renuente a comprar libros físicos, pero cuando me gusta mucho sí lo compro. A mí me costó trabajo por las mudanzas, sobre todo. O sea, dejé muchos libros en México, entonces de repente algunos los empecé a comprar acá. Digo, ¿por qué estoy reponiendo un libro que tengo en México? ¿No? Entonces, no, pues vamos a comprarlo en digital, digo, al menos. O sea, si realmente lo quiero leer, pues lo compro en digital. Pero como bien dices, es librerías de viejo, las de usado y eso, o sea, hay cosas maravillosas también y no tienes que desfalcarte, ¿no? Exacto, yo tengo 20 cajas de libros, hazme el favor, no tengo ni dónde ponerlas. No, Entonces, y tengo mi catálogo, lo hice totalmente digital. En vez de poner, pon que de la foto del libro, vámonos. Entonces ahí tengo todo mi catálogo y cuando quiero uno, pero hay que meterse en la caja 18, sacar el libro, etcétera, etcétera. Y a algunos ya le está cayendo agua y vaya, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, pues ahí sí yo sí abracé lo digital muy, muy rápidamente. Es una joya, la verdad es que ese tipo de tecnologías y eso te permite ver otras cosas. Pero ahorita que estamos en el tema de la música, precisamente, de las cosas que salieron en noticias, no lo incluí todavía en el espacio noticioso, pero hice un pequeño repaso porque ha habido mucho ruido respecto a que se anunciaron los integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll para este año 2026, ¿no? No, vamos a ver, esto es la noticia de que hubo tiroteo en ¿cómo se llama? En Teotihuacán. ¿cómo se llama? En Teotihuacán. Al rato hablaremos del tema brevemente, pero el Salón de la Fama del Rock and Roll anunció ya que tiene las personas que se van a sumar a esas filas en el 2026. Y aquí creo que va a haber que hablar cosas, hermano. O sea, creo que estamos en el entendido de que esto no está tan divertido. O sea, entra Phil Collins. Nada contra Phil Collins, O sea, yo estoy bien. Él ya había entrado como parte de Genesis, pero ahora entra como persona individual. Aquí voy a apelar, obviamente, a tu sensibilidad musical y a que tú des tu yay or nay para cada uno de los que van ingresando y des un argumento que respalde el sí o el no. En tu caso, Phil Collins. Yo soy muy fan de Phil Collins Genesis, y del Genesis de Phil Collins también, porque una vez que salió Peter Gabriel, como que él toma la batuta de esta agrupación y hace cosas muy interesantes, también un poco más tendientes al pop y todo, pero sigue siendo muy brillante. Phil Collins solista no soy tan fan, soy honesto. No sé tú qué tanto. A mí, sí me queda, sí me parece bien que entre la trayectoria Genesis, aunque yo soy Team Peter Gabriel, definitivamente, pero su trayectoria se me hace buena, canciones pop muy padres. Yo siempre que hablo de música hablo de dos temas, el tema de la música sí que me llega al corazón y pongo Sí. a todo volumen, todo, pero también tengo la música que fue el soundtrack de mi vida. Sí. La música que oyes, aunque no quieras oír, la que oyes en el antro, que oyes en la comida, que oyes, que están oyendo tus cuates de la universidad, entonces no vas a llegar, no, quita eso, pon esta de Pink Floyd, te mandan al diablo, ¿no? Pongan Caifanes. Ándale. Entonces, pues a mí Phil Collins fue una parte muy importante de mi vida, en el sentido de que me acuerdo mucho de la universidad cantando esas canciones en las fiestas y todo lo demás. No era lo mío, pero pues me gustaba, se me hacía atractiva y vaya, no lo descarto, no lo descartaría. Popero, o sea, tú sí. le das tu voto de confianza, se lo das abiertamente. Sí. Aquí es curioso porque estaba leyendo
de Live Aid, obviamente, el otro día estábamos hablando con Chatito Romero y esta cuestión de que Led Zeppelin desconoció su participación en Live Aid, o sea, prohibió toda difusión de ese material, dijeron esto es radioactivo, no lo toquen, no lo consuman porque fue terrible y lamentable. Por supuesto, ahí, o sea, esto vive en las redes y puedes constatar que es una pésima actuación, pero me metí un poco a leer la historia de esto y hay una situación de realmente una rencilla real entre Phil Collins y Jimmy Page, porque Page como que le echó la culpa de todo a Collins. Plant como que tuvo un poco la culpa de que al principio le vendió a Collins el rollo de, oye, pues tú acabas de tocar en mi gira, pues vente para acá, va a ser como un palomazo, tú y yo, y va a estar bien padre, pues a lo mejor le hablamos a Jimmy y todo esto, ¿eh? Y ese a lo mejor le hablamos a Jimmy y donde Phil Collins acepta, pues sí, yo voy y toco con estos vatos que pues, también eran mis ídolos, ¿no? En ese inter, pues resulta que todo se convierte ya en una reunión de Led Zeppelin. Y de último momento le avisan a John Paul Jones que llega y que es el único que al parecer tocó bien, pero no ensayaron, no hicieron nada. O sea, fue un cagadero tremendo de pies a cabeza. Y Jimmy Page le ha tirado con un hacha a Bill Collins constantemente de eso salió mal porque el baterista, ni siquiera lo nombra, dice The Drummer, no se sabía la canción y entró tarde acá y entró tarde allá. Hay por ahí videos que te hacen el desglose, el play by play de la actuación es lamentable, pero quitando esa parte anecdótica, hay que reconocer que Phil Collins empieza tocando con Sting en Londres, se trepa al Concorde, llega hasta Filadelfia y ahí ayuda al cierre de Live Aid, que fue algo sumamente histórico. Y como bien dices, es parte de un montón de soundtracks y de cuestiones de vida que Against All Odds, In the Air Tonight, que también es un super clásico, que aparte es de las primeras melodías donde se utilizó el gated reverb, ¿no? Ese reverb que pasa por un noise gate que crea un efecto muy particular y que lo escuchas constantemente en la música ochentera, pues nace de un pequeño accidente ahí, pero la primera canción que pega con eso es In the Air Tonight y mucho más, ¿no? O sea, creo que es un gran músico, un gran intérprete con un estilo muy peculiar y creo que ahí estamos todos de acuerdo en que está bien que esté ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas de Iron Maiden? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardaron tanto? Por Dios, Iron Maiden, no me pongo de pie porque se vería muy feo, pero Iron Maiden es Iron Maiden y será Iron Maiden, o sea, ellos dominaban el mundo, ellos ruleaban, pues, por Dios. Sí. Aparte, no había placer más malévolo de niño que comprarte tu disco de Iron Maiden con las portadas con Eddie, que se veía lo más satánico y terrible del mundo, y poner el principio de Number of the Beast con esa narración así con gutural de Woe to you on earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because you know that his time is short. Y dices, ¿qué cosa va a decir? Esto es del diablo, y lo estoy oyendo con mis papás. Era la voz de este actor, ¿no? Era la voz del actor famosísimo. No, creo que buscaron a Vincent Price. ¿No era Vincent Price la voz? No, él a la mera hora no le entró. El que sale, y este es un poco efecto Mandela. Vincent Price es la voz de Thriller. Ok. Sí, y es donde yo también decía, era Vincent Price, y de repente, no, ya me acordé, espérate, este era otro actor, pero sí buscaron a Vincent Price en su momento, y aquí les digo, no es para mí. Ya después llegó Michael Jackson imagino con sus bolsitas de dinero de Quincy Jones, y dijo, sí, esto sí es para mí, como que sí me puedo ver narrando esta canción. Exacto, pero no, Iron Maiden se lo merece muchísimo. Si alguien merece estar en un salón de la fama del rock and roll es Iron Maiden, totalmente. ¿Los has visto en vivo, Iron Maiden? No, nunca los he visto en vivo. Es de esas experiencias. Yo sí he tenido la oportunidad de un par de conciertos con ellos y sí realmente es de eso que dices, el legado de Iron Maiden no puedes decir nada en contra y como bien dices, ¿por qué tanta demora, no? Pero bueno, merecidísimo, Up the Irons y todo lo que ustedes saben. Esta inclusión que va, son dos bandas realmente, porque pues, la primera, ahora sí que duró muy poquito, Joy Division, debido a la lamentable muerte de Ian Curtis, pero de ahí se desprende New Order, y creo que también puedes entender un poco de este movimiento alternativo, no es un movimiento real, pero esta definición de música indie, como le quieras llamar, que sucede en Manchester, ahí en finales de los 70, principios de los 80, y que a su vez después genera en todo este movimiento que se crea con de Hacienda, ¿no? Que era el club aquí de Manchester, donde surgen 20,000 talentos y surge el Manchester Beat ahí,
Pero todo empieza con Joy Division y New Order y creo que también el aporte de ellos es brutal, ¿no? Sí, muy merecido. Ahí también estamos de acuerdo. Ahora, creo que aquí vamos a empezar con algunos. A ver, yo sé que tú eres un gran fan de los Beatles. Lo sé, o sea, me consta. Sí. ¿Cuál es tu postura como gran fan de los Beatles ante la situación Oasis? Ay, me van a funar, pero bueno. No eres fan. No soy fan. La verdad se me hace muy repetitivo. Siempre se me hizo muy repetitivo, la verdad. Creo que aquí nos vamos a entrar en discrepancia. Yo soy muy fan de Oasis. Ojo, jamás los pongo a la altura. O sea, los Beatles están arriba y ya todo lo demás es inamovible. Pero hay algo de Oasis que creo que en un momento en que el rock estaba ya muy sanitizado o muy diva, muy todo este rollo, sí necesitabas una banda que empezara a hablar de todo esto es vicio y cocaína y exceso y todas esas cuestiones. Y creo que hay poca gente tan estúpida y auténtica como Liam Gallagher. Y sí. Esos estúpidos auténticos le hacen mucho bien al rock. Por eso sacaron, estaba diciendo, escribió un tweet, ya sabes, porque por supuesto que Liam Gallagher tuitea, por supuesto. O sea, esa red social se hizo como para gente como él. Y ya estoy diciendo que la gente del Rock and Roll Hall of Fame, a bunch of wankers, ya sabes, los odio, no sé qué, que se muelan todos. Y alguien le pone, oye, pero ustedes están nominados este año, ¿qué pasa si entras? Y dice, si entramos, voy a decir que es la cosa más maravillosa del mundo y que siempre he sido fan. Entonces digo, esa es la clase de personas que digo, sí, eso es Oasis a final de cuentas. Y sí debo confesar que soy fan. Jamás, obviamente, llegarán a ni siquiera tocar los talones de agrupaciones en las que se inspiran mucho, como The Beatles. Pero también hay una honestidad de parte de su hermano, el más sensato de los dos, Noel, que él dijo que dice, realmente en el rock, dice, te da para tres buenos discos. Y el resto vas a vivir de sacar un buen sencillo aquí, un buen sencillo acá y discos llenos de pura paja. La música que se hacía antes, donde cada disco estudiaba cada canción y era una obra apreciada, era maravilloso. Pero hoy día, dice, el output del artista moderno, si te va bien, te da para 3 buenos discos y lo demás, a lo mejor uno de ellos es un clásico y lo demás es puro money making, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo. O sea, fíjate, yo no les quito mérito, yo nunca les voy a quitar mérito ni se los quitaré. A mí en lo personal me parece eso, pero pues digo, pues, están donde están y son lo que son porque son lo que son, ¿no? Digo, a final de cuentas, ¿no? Sí, esto es un tema ya de gusto, o sea, de gusto puedes decir me gusta o no, pero pues están donde están, como bien dices, por algo, ¿no? A ver, ¿qué opinas de Billy Idol? Empezó bien, era bueno. Empezó bien, estamos de acuerdo en eso. Era punk. Era punketón. Pues, sí. Se nos afresó. Se nos afresó muchísimo. Y creo que podemos marcar el inicio del afresamiento en un disco, creo que se llamaba Charmed Life, donde venía la de Cradle of Love, que después se convirtió en unos grandes éxitos. Pero realmente en los 80, en el despegue de MTV, no podías prender MTV si que estuviera Billy Idol en White Wedding o en Rebel Yell o en Dancing with Myself y todo este rollo, y lo hacía muy bien. Y tiene, creo yo, o sea, su época más prolífica viene de la mano de uno de los mejores guitarristas y los más infravalorados de su época, que era Steve Stevens, era un tremendo guitarrista, y después por ahí sacó un disco, Steve Stevens and the Atomic Playboys. Realmente el tipo un virtuoso, o sea, no le quitamos nada. De ahí decimos, sí. Salón de la Fama, pues sí lo podemos meter, ¿no? O sea, yo sí lo metería. Todavía está. Hizo muchas cosas, creo que salió en películas, hizo un chorro de cosas. Sí, sale la del cantante de bodas ahí, con Adam Sandler. Y más hacia atrás, pero te digo, sí, siento yo que sí está bien merecido. Sí lo hace, sí lo logra. También él tuvo un accidente de moto muy salvaje, ¿no? Y después ya andaba con bastón y todo el rollo, pero creo que sí, su vida estuvo en peligro en algún momento. A ver, este es el gran momento de que, ¿cuántos años tenías cuando supiste que Sade era el nombre del grupo y no nada más de la cantante? Híjole. Pues, ¿qué te puedo decir? Es que, a ver, Sade, gran voz, no podemos negar eso. Sí. Ya estamos más en terrenos pop, jazz, hasta un poquito R&B de repente,
muy sofisticada y muy todo, pero pues no es precisamente rock and roll, pero... Exacto, no es rock and roll, ese es el problema. Es fan service, creo yo, como le dicen ahora, ¿no? Un poquito, sí, Para que todos nos vean. Shade Adu, exacto, es así de, bueno, para que vean que somos bien, bien modernos e incluyentes, y no sé, a mí no... Tiene buenas canciones, pero yo entiendo que un Salón de la Fama... ¿Sabes qué pasa? Creo que el concepto de Salón de la Fama está muy desvirtuado por los salones de la fama de los deportes. Sí. Donde tienes una base estadística como para filtrar y decir, este cubre ciertos requisitos y este no. Aquí es como que muy al contentillo, ¿no? Como que, me acordé que existe, ¿te acuerdas que cantaba esta? Y va, ¿no? Y como que también se basan en los discos vendidos, ¿no? Vendió un chorro. Vendió un chorro, ¿verdad? Pues, era bueno, ¿no? Entonces, bueno. Creo que estamos a esto de ver a MC Hammer en un Rock and Roll Hall of Fame, ¿eh? O sea, digo, porque tuvo su momento, Armando. Luther, Rhythm and Blues puro. Una voz privilegiada, todo este rollo. Por ahí se le recuerda poco, pero es uno de los solistas de We Are the World. Hay que recordarlo por eso también. Sí. Entonces, pero, a ver, él muere relativamente joven. Él creo que muere a los 53 años, una cosa así. Y su output es bueno y fue buen compositor en su momento y todo, pero hacía mucho también mucho background vocals y eso. Y de ahí da el salto a ser un solista. No sé si Luther yo lo incluiría. Por lo mismo que Say tampoco, pues es por el tema del rock and roll, ¿no? A final de cuentas, creo yo. Entonces, ¿esto lo dejamos fuera? Yo lo dejaría fuera. Es un nay resonante. Ya ni te pregunto de Wu-Tang Clan, porque yo sé que como fan grande del hip hop que eres, como devoto miembro de The Wu, híjole. Mira, así te la pongo. No recuerdo haber escuchado una canción de ellos de forma consciente. Si me la pones, y a lo mejor la reconozco, pero no. Ellos eran como que una de esas divertidoras porque, o sea, eran como... Cada quien tenía su personalidad y tenían sus historias y cada quien sacaba su disco por otro lado. Y creo que en este grupo estaba el famoso el Old Dirty Bastard, que después se murió pues me imagino que de abuso de algo. Pero Wu-Tang Clan es o sea, es donde digo, ¿por qué no tienes mejor un salón de la fama del hip hop? Que seguro lo hay. Seguro. Y ahí dejas esos puntos y a lo mejor incluyes a los, digamos, a las agrupaciones o a los intérpretes que lograron hacer un crossover. Aquí me vendría a la mente, por ejemplo, Run DMC, que con Walk This Way, de la mano de Aerosmith, logra entrar en un mercado que le estaba vedado antes y acerca a unos y a otros de una cosa así. Pero no sé, a mí este puente entre géneros ya se me hace muy extraño si tienes un salón de la fama de rock and roll. Entonces para mí, Wu-Tang Clan, con todo lo que respeto al hip hop y a la gente que le gusta, para mí es un no. Igualmente. ¿Qué opinas de ¡Azúcar! Que, a ver, aclaremos una cosa. Hasta este momento veníamos con performers, ¿no? O sea, intérpretes. A ella la incluyen en un segmento que se llama influencia musical. No, o sea, no te sé decir a ciencia cierta cuáles son. Fuera de los Talking Heads. Pues, o sea, sí, exacto. Ella creo que grabó con David Byrne en el disco ese de Rey Momo, ¿te acuerdas? Sí. Pero, pues, así que digamos que Celia Cruz, esa gran rock and rollera, diría Alex Lora. Celia, muy respetable, tiene una carrera muy respetable, tiene una música espectacular, la música de Celia Cruz es espectacular. Sí, tremenda. Pero no es para el Salón de la Fama del Rock and Roll, definitivamente. Bueno, se me hace que ni para los latinos, ni para todo ese tipo de cosas. Ella está en un nivel muy arriba de lo que ahorita conocemos como música, entre comillas, latina. Sí, porque si me dijeras, es que, ¿cómo influyó para que el reggaetón? No. O sea, tú oyes un disco de Celia Cruz con esas orquestaciones tremendas que hizo su marido y esos arreglos brutales y todo esto rollo, y dices, era un nivel espectacular, pero en un género que no era esto, o sea, y la salsa y eso le debe mucho a gente como ella, pero no, o sea, no, o sea, creo que para el rock and roll, que me disculpe la queridísima Celia, pero creo que estamos en el no, ¿verdad? Exacto. Y creo que ella tampoco hubiera dicho así, ay, vámonos. No se hubiera emocionado mucho, ¿verdad? Sí. Exactamente.
También en influencias musicales está Fela Kuti, que aquí es donde estás en el tema de, ok, hay una parte que quizá étnicamente se nos está negando un poquito a nosotros, a nosotros que pertenecemos al gremio colonizador. Pero Fela Kuti pues tuvo una relevancia en África muy fuerte, hizo mucha música de protesta, el tipo estuvo en el bote y demás. Después, cuando viene ese interés occidental por darle una proyección a los músicos de África, con Peter Gabriel, cuando hace todo lo de WOMAD y todas estas cuestiones, y que da un nacimiento y un respaldo fuerte al world music, con Paul Simon y Graceland y todo lo que deriva de ahí mismo. Fela Kuti vuelve a tomar una preponderancia que le había estado reservada a, pues, lo mencionaba, y de repente a artistas como Afrika Bambaataa o Sly and the Family Stone. O sea, había una correlación ahí. Pero no es que estábamos, o sea, no es de que yo veía, a ver, yo no llegaba a la escuela con mis discos de Fela Kuti a intercambiar con los de Ladysmith Black Mambazo o de Miriam Makeba, ¿no? O sea, creo que íbamos con los de Judas y los de Iron Maiden y los de Deep Purple y los de Led Zeppelin, ¿no? Exacto. Como que esto ya, y sobre todo, sabes que nosotros nunca estuvimos expuestos a esa variedad de música. Exacto. Si la música que nos gustaba encontrarla, vete a conseguir este tipo de música, está cañón. Eso ya fue mucho después, cuando siento yo, por lo menos en mi caso personal, pues ya tenía muy asentados mis gustos, ¿no? Entonces, como que de repente lo oyes y dices, sí, vamos a oírlo. Es gusto adquirido, vamos a decirlo de alguna forma, a mi generación y a mi forma de que yo me desarrolle musicalmente, ¿no? Qué bueno que toques el tema de que era difícil adquirir la música. ¿Tú te acuerdas lo que era hacerte de una colección musical de tu artista favorito? Muy difícil. Entre censura, entre falta de público que lo comprara, entre falta de discos de calidad, porque había las versiones mexicanas que eran chafísimas. Terribles. No sé si tú llegaste al Hip 70 ahí en el Sí, cómo no. Sur. Sí, me llegó. Que olía marihuana una cuadra antes. No, desde que, o sea, esa tienda anunciaba su presencia fuertemente, pero sí, y siempre había un güey sentado hasta el fondo, hasta el dedo de Pacheco, y le preguntabas cosas y no hacía, entonces, no. Y si no lo tenían, te lo encargaban, entonces pues, vente dentro de 15 días, un mes, ya te lo tenemos y todo. Era muy complicado adquirir ese tipo de música, porque, te digo, la primera creo yo que estaba muy, en esos entonces ese tipo de música estaba muy mal vista. Era música de adictos, era música de rebeldes, era música diabólica incluso, ¿no? No sé si tú lo viviste tan cerca como yo, pero a mí me tocó mucho del, ¿cómo se llama? El Demonic Panic. Sí. Cuando se suicidaron los chavos allá en Estados Unidos. Con lo de Judas Priest y hubo hasta un juicio, ¿no? Que fue Rob Halford. Y si tienen oportunidad de encontrar ese juicio en YouTube, donde, digo, el testimonio de Rob Halford es impresionante, porque pone el disco al revés y dice, a ver, ¿ustedes qué oyen, no? O sea, si yo no tengo que poner mensajes diabólicos en el disco, están en la portada. Están en la portada, literalmente. Sí, es que dicen, ¿para qué me tengo que tomar esa molestia? ¿No? ¿Ves? Pero a mí en escuela, digo, tú también lo viviste, escuela católica. Sí, totalmente. Tú eres de los lafascistas, ¿no? Sí, soy lafascista. Sí. Me decían, no, es que los de Kiss traen pintados en la suela de los zapatos cruces para estar pisando todo el tiempo a Jesucristo. Y las mamás, ¡ay, qué me ha pensado en los niños! Y también me enseñaban 14 cuestiones diabólicas en una portada de Judas, AC/DC. El Highway to Hell. El Highway to Hell, nada más. El Back on Black también tenía todo para que te fuera derechito al infierno sin tocar baranda. Ahí te va. AC/DC, alguien me argumentó que era After Christ, Devil Comes. Y tú, según yo, es corriente alterna y corriente directa. O sea, digo, no. No, lo dijo Bon Scott. Bon Scott. No soy un electricista per se, pero... No, Bon Scott lo dijo. ¿Por qué AC/DC? Pues porque eso decía atrás del amplificador. ¿Te gustó? Pero obviamente había todo... a ver, Kiss era Kids in Satan's Service. O sea, Ándale, todo el mundo se ponía a buscar conexiones de, no, claro, es eso, ¿no? Y mira esta foto en la contraportada. Ve estos símbolos de Led Zeppelin, ¿qué simbolizan? Entonces, güey, pues son como
pues, como logotipos que se hicieron cada quien, güey. O sea, pero no es nada del otro mundo, güey. No, era una época bien inocentona en cierto sentido, pero eso sí dificultaba mucho la adquisición de música. Y no te podías poner a pensar en música, ¿cómo se llama? Del mundo, música. No llegaba, no la veías. Te ibas a Liverpool, te ibas al, ¿cómo se llama? En el súper vendían un chorro de discos, me acuerdo. Sí. Pues tenían a Napoleón y tenían a el Pirulí. El Pirulí, todos esos. Pero lo que nosotros escuchamos era muy difícil encontrar. No muy difícil, pero era complicado. ¿Sabes de qué me estoy acordando, Armando? El Pirulí corría coches también con nuestros papás. Sí, era cuate de nuestros papás, sí. Eso me acabo de acordar el otro día, que él organizó un gran premio en Puerto Vallarta. Y él después muere allá o muere en la Ciudad de México. Alguien lo mata, ¿no? Al Pirulí. Sí, le tocaron la puerta, abrió la puerta y le zorrajaron un par de tiros. ¿Verdad? Sí, esas cosas era raras, cuate, ¿no? Era un cuate muy complicado y era un cuate muy agresivo, era muy pelado con la gente. Ya. En uno de las carreras, me acuerdo que mi papá contaba que llegaron unas gentes que estaban trazando una pista, creo que en Jalapa o en Veracruz, no me acuerdo dónde. Okay. Y llegaron unos cuates de sombrerito y ¿cómo se llama? Pues gente del campo, ¿no? Decía, oiga, señor Pirulí, es la feria de nuestro pueblo y estamos viendo si quisiera venir al palenque a cantar. ¿Cuánto nos cobra? Okay. Les dijo X mil pesos, ¿no? Híjole, le dice, pues déjeme ver si juntamos. Y el Pirulí le contestó, junten para tragar, cabrones. No, bueno. A mí, júntenme. Mi papá decía, estos güeyes traen pistola, nos van a matar. O sea, haciendo amigos el Pirulí, o sea. Exactamente, era un cuate muy agrio, muy agrio. Y bueno, digo, ahora sí que la pagó de alguna manera, ¿no? Digo, no sabemos por qué, pero... Sí, misterios sin resolver. Yo me acuerdo de haberlo visto en alguno de los grandes premios, pero sí, de esto, pero sí, sí era un tipo, como bien dices, era un hombre con demonios. Exactamente. Ya llegando a la recta final está Queen Latifah, que bueno, pues la conoceremos más por sus interpretaciones en películas, yo creo, porque sí fue de las primeras artistas también del hip hop y todo ese rollo. Ella lo que pasa es que sale a la fama con Def Jam Records, que es una productora creada por Rick Rubin, que también está este año como Musical Excellence, que es una tercera categoría, y también estaba MC Lyte, ¿no? O sea, estas primeras divas del hip hop, ¿no? Y ya el último que para mí creo que se valdría la pena mencionar, Graham Parsons, que él realmente es un referente mucho en el alt country, en el country rock, estas cuestiones. Él acabó formando un grupo que se llamaba The Flying Burrito Brothers, pero también muere después de hacer un par de discos solistas, y sin embargo lo recuerda mucha gente. O sea, lo recuerda a Willie Nelson, lo recuerda a Tom Petty and the Heartbreakers, muchos de los actos musicales que tienen raíces medio contrizonas de la época se acuerdan de Graham Parsons y su influencia. Y después ya, pues aparte de él, está compositoras como Linda Creed, productores como Arif Mardin y Jimmy Miller, Rick Rubin, el previamente mencionado, que sí es un referente de la música, y por supuesto Ed Sullivan, que por ahí hay un documental bastante interesante en Netflix, ¿no? Que bueno, pues este hombre, no sé cómo definirlo, pero era un promotor de entretenimiento en los domingos o no me acuerdo qué día pasaba su show, y el país entero voltea a ver que qué invitado estaba con Ed Sullivan, y ahí estuvo Elvis Presley, estuvo los Beatles y todo esto, y fueron un momento impresionante. Ya está la alarma porque se está inundando aquí Texas, les aviso, pero bueno. Sí, pues él presentó la primera presentación de los Beatles en Estados Unidos, fue con Ed Sullivan, y de ahí para el Real, como dicen. Pues bueno, de los mencionados, ya mencionamos los que nos gustan, los que no, y sin más por añadir, Armando, bueno, nada más de única noticia de... La noticia rebelde. Información que se niega a morir. Hoy andamos medio parcos de noticias, pero sí hubo tiroteo en Tenochtitlan, y a ver, yo estoy tan a favor de los sacrificios humanos como cualquier persona, pero esto ya es un poco excesivo, ¿no? Pero está bien raro, digo, acaba de pasar esto, pues estamos grabándolo cuando no han pasado unas cuantas horas. Y ¿qué se sabe? No sabemos qué pasó. Murió una mujer canadiense, es lo que sé, y hay varios heridos, y el tipo se quitó la vida. Exactamente. Pero, ¿qué más? O sea... Creo que es lo único que hay hasta ahorita, ¿eh? O sea, a ver, sé que no es como que hay un torniquete y un detector de metales para llegar a las pirámides,
Pero el hecho de que ocurra ahí está sumamente raro. O sea, ya por supuesto la presidenta salió a decir, sí, ya lo estamos investigando. Obviamente vamos a escuchar una versión disparatada y lenta, pero sí es de esas cosas que a mí me llamó la atención de que ocurriera, y poco a poco iremos sabiendo más. Pero si tuvieras que elegir algún lugar para cometer un ilícito, puedes pensar en lugares más feos que Teotihuacán, ¿no? O sea... Pero te digo, es rarísimo, porque no sé, no entiendo, no, la verdad no entiendo qué está pasando. Pero lo peor de todo es que está trascendiendo durísimo, ¿eh? Ya salió en los principales medios estadounidenses, ya salió en el New York Times, ya salió en varios. Que ese es el gran problema, es lo que mucha gente de repente dice, no, pero no pasa nada, eso se controla aquí. Esas son justo las noticias que trascienden a nivel mundial. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en el medio editorial, y de repente me enteraba el tipo de noticias de México que se enteraban en Europa y eso. Decía, órale, o sea, eso sí son cosas como que muy para penita ajena, ¿no? Sí, qué pena con las visitas, porque, hijo, man. Ahorita se está argumentando mucho que ahora que viene el Mundial, que hay por ahí algunas fuerzas políticas, concretamente, que quieren hacer protestas fuertes durante la Copa del Mundo, y por supuesto esto no puede terminar bien, porque la última vez que hubo un evento deportivo grande y hubo protestas de la gente en la calle, pues fue, que según yo, antes de que naciéramos, ¿no? Por ahí del 68. Yo ya había nacido. Tú ya habías nacido, pero pues ya había nacido. Pero no te acuerdas de esos días, Armando. No, yo nací en el 67. Es cosecha 67, yo soy 71, pero era lo que decíamos, o sea, la diferencia de edades, de amistades, era bien curioso, al menos no sé si entre tus amigos, tú eres de los amigos de mayor edad, o tenías también los amigos mayores que te enseñaban de música y de libros y todo este rollo, pero eso era muy chingón, o sea, era una parte que decías, tienes un aprendizaje, un proceso muy, muy, muy padre, ¿no? Hermanos de amigos, cosas así. Yo, mi prima, que me lleva 4 años, pues ella me pasó sus adicciones. La primera, los Beatles. Le dije, oye, a ver, ¿cómo está eso de los Beatles? Me aventó todos los discos. Llévatelos, escúchalos y luego platicamos. Y su novio le gustaba Pink Floyd, pues me dijo. Pues, no, pues ya, o sea, ni mandado. El indio es ladino y le dan sonaja, pues ya. Igual, en mi casa, el hermano más joven de mi mamá, pues mi tío José Antonio, está bastante cercano a nosotros en materia de edad, y también era rockerón de aquella época, y pues tenía sus discos, y nosotros vilmente le cascábamos uno que otro de vez en cuando, pero ya cuando sabía que no los queríamos nada más para hacer el indio, sino que sí nos estábamos cultivando, te compartía cosas bien interesantes, ¿no? Y te da una formación, ¿no? Pero, en fin, habrá oportunidad de hablar más a futuro, Armando, porque pues eres de esos invitados que siempre se les puede sacar memoria de cosas interesantes. Pero cuéntanos, ¿qué quieres promover a ti de lo que estás haciendo? ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué redes? ¿Respondes a tus redes sociales? Porque yo sé que Enon tiene un cagadero en X y eso, y me costó un trabajo enorme localizarte. Pero ¿dónde te podemos leer, seguir, escuchar, etcétera? Pues encantado de la vida de venir, porque sí, se me hicieron 10 minutos lo que estamos platicando. Sí, no, a mí cuando me di cuenta dije, ay, güey, ya llevamos 1 hora, pero bueno. El primero es Conexionistas. Ya tiene merch, ¿cómo dicen acá? Tenemos merch y todo, lo tengo con mi amigo, mi hermano, Edgar Rodríguez. Hablamos sobre todo de temas, pues tratamos de que sean relativos a la actualidad, a intereses, a gente que sea experta, que tenga conocimiento de cosas, pues nos platique sus expertise, ¿no? Últimamente hemos estado un poco abajo porque de la misma manera que trabajamos en Conexionistas, tenemos otro negocio, vamos a decirle de alguna manera, y nos ha absorbido, no tienes una idea cómo, pero estamos a punto de regresar porque sí le hemos dedicado mucho tiempo, le estamos desde el 2020 grabando, escribiendo, haciendo videos así como entonces pues nos encuentran en conexionistas.com.mx, nos encuentran también en YouTube como Conexionistas MX, ahí tenemos prácticamente todos los videos, ahí salimos cuando se puede. Antes hacíamos 3 o 4 a la semana, ahorita son 3, 4 al año, pero bueno, ahí vamos. No, pero sí, digo, ahora sí, si la otra pincha, como dicen los cubanos, deja bien, pues hay que entrarle bien también. Pero sí, o sea, muy interesante porque hacen muy buenos seguimientos, de repente dicen, te explicaban cosas muy claramente en esos términos y sin tantos sesgos editorialistas de todo ese rollo, sino
a ver, lo que tienes que saber es esto sobre esto, porque aquí están los expertos de esto y esto y esto, y no te vayas con tu primo que dice, no, es que Kids quiere decir Kids in Satan Service y todas cosas, ¿no? Y en Twitter, antes X o antes Twitter, ahora X, como quieran llamarlo, soy Reigadas con Y, nada más, Reigadas, ahí me encuentran en Twitter. A veces quejándome, a veces no tanto, pero bueno, ahí estamos. Hasta que nos castiguen con las nuevas leyes que se quieren aplicar a a las redes sociales, que habrá que tocar ese tema también antes de que nos metan al bote, porque pues ¿cómo que te estás burlando con inteligencia artificial del señor diputado? ¿Qué pasó? Y luego sale la dato protegido, etcétera, todas cosas. En fin, Armando, un placer. Amigos de Finísimo Podcast, un placer también estar aquí con ustedes. Nos vemos el miércoles con otra edición del show. Yo soy Antonio Sempere, @finísima persona. Me despido de ustedes, no sin antes desearles lo de siempre. Salud, amor y pesetas y tiempo para gastarlas. Hasta luego. Gracias.